En este momento vamos a proceder a pasar con el siguiente expositor invitado en esta mañana, el cual vamos a darle el pase ahora desde México. Nos acompaña don Francisco Bolaños. Él es licenciado en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional en México. Micromaestría en Liderazgo y Gestión de Negocios. También, vamos a ver, tiene un posgrado en Macroeconomía, Marketing Internacional, Comunicaciones Internacionales y Liderazgo. Él cuenta con 25 años de experiencia profesional en la industria de las telecomunicaciones y 20 años de experiencia en Cisco Systems. Y en esta mañana nos acompaña con el tema Experiencias de transformación digital, casos de éxito. Muy buenos días, bienvenido, don Francisco. Muchas gracias, encantado de estar el día de hoy con todos ustedes, compartiendo estos temas relevantes de innovación y transformación digital. No sé si me pueden apoyar, por favor, con la presentación. Vamos a la primera lámina, por favor. Estos temas de transformación digital me parece que son muy relevantes hoy en día, no solamente en el sector eléctrico, sino prácticamente en todos los sectores económicos de los países. Antes de entrar en materia, es importante, sin embargo, hacer una diferenciación en lo que es, si me esperan tantito con las animaciones, por favor, es importante hacer una diferenciación en lo que es una estrategia de digitalización y una estrategia de transformación digital. En el caso de arriba, como podemos ver, vemos ahí el formato de documentación como se manejaba hasta los años 80 y 90, donde, por ejemplo, los expedientes clínicos de las personas se manejaban todavía en papel, lo cual requería cierto espacio, cierta cantidad de recursos, tanto en maquinaria como personales para poder administrar esa documentación. A mediados de los 90 surgen algunas tecnologías que llamo intermedias que nos permitían justamente poder digitalizar esa información para poderla manejar mucho más eficientemente. Sin embargo, cuando esas estrategias no toman en cuenta los requerimientos de todo un negocio o de un mercado, eventualmente se quedan desplazadas porque justamente carecen de las capacidades digitales necesarias en un contexto mucho más amplio. Y como vemos en ese primer ejemplo, en el caso particular del sector salud, lo que buscaba el sector salud era, por ejemplo, el poder contar con un expediente clínico, poder agendar una cita con un médico desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, en cualquier instante del tiempo. Por ende, la tecnología intermedia, que en ese caso fue el fax, fue rápidamente desplazada por otras tecnologías que sí tomaban en cuenta todo el ecosistema de servicios. Otro ejemplo se dio en el entretenimiento. Y vamos a ver ahí en el segundo caso del lado izquierdo que en los años 80 y parte de los 90, la forma de distribución de contenido, películas y videos era a través de estos cassettes con formato VHS o beta, donde era común que fuéramos a un local a seleccionar entre una gran cantidad de opciones de títulos para traer a nuestra casa. Sin embargo, a mediados y finales de los 90 surge la tecnología de Blu-ray con el objetivo básicamente de digitalizar y mejorar la calidad de la imagen, ya que se pensaba que lo que el mercado y las personas requerían era justamente eso. Sin embargo, la realidad nos confirmó que lo que buscaba el mercado, lo que buscaban las personas, era algo que iba mucho más allá. Era la posibilidad de poder tener el contenido en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo, y no depender solamente de tener que ir a un lugar físico para poder hacer la selección de estos títulos. Por último, si me apoyan con un clic más, por favor, el caso de la televisión. Muchos de nosotros probablemente utilizamos en nuestra infancia un dispositivo de televisión como el que estoy presentando y esencialmente era un sistema unidireccional donde solamente teníamos una cantidad definida, finita de canales a los cuales podíamos acceder.
Sin embargo, también durante la década de los 90 vimos estas nuevas tecnologías de decodificadores y estas antenas parabólicas que bajaban señal de diferentes satélites y nos permitían tener ya un abanico de opciones de contenido, no solamente de nuestro país, sino potencialmente traer contenido de otros países, lo cual se creía era justamente lo que el mercado y los consumidores requerían. Sin embargo, nuevamente la realidad nos confrontó con algo distinto. La realidad es que el mercado, las personas lo que querían era tener tener contenido de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Por ende, estas tecnologías intermedias rápidamente quedaron desplazadas y este servicio se transformó en lo que conocemos hoy en día. Por eso, muchas empresas que vemos del lado izquierdo fueron eventualmente reemplazadas o desplazadas de sus segmentos de mercado por compañías que adoptaron la tecnología de una manera más ágil y con una visión mucho más holística. Esta última visión es justamente lo que engloba el concepto de transformación digital. Es un concepto estratégico en el cual las empresas se apoyan del uso de la tecnología para impactar objetivos específicos de negocio y generar a partir de ello una gran ventaja competitiva de cara no solamente a objetivos de corto plazo, sino también objetivos de mediano y largo plazo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En este sentido, vamos a ver que las empresas se enfrentan con dos grandes retos. La mayoría de las organizaciones hoy en día, especialmente en los sectores también que llevan a cabo un proceso de producción, vamos a ver que tienen dos áreas que se enfrentan a retos muy particulares cada una de ellas. Por un lado tenemos la parte operativa y productiva de las organizaciones, que está mayormente preocupada por cómo mantener la operación, cómo reducir los tiempos de caída, cómo mejorar la calidad de los productos, la atención del cliente, cómo medir la eficiencia operativa, cómo reducir cómo cuantificar los tiempos de caída, los paros no programados, cómo sincronizar toda la cadena de suministro con la cadena de distribución. Y para ello, si me apoyan con un clic, por favor, las compañías voltean a mirar las diferentes opciones tecnológicas para poder traer esas capacidades digitales necesarias para poder resolver estos problemas. Y allí es justamente donde instancias o iniciativas como el modelo 4.0, que casi todos hemos escuchado hablar de él, vienen a colación y se vuelven importantes. Ahora, por otra parte, el área que administra toda la operación del negocio desde el punto de vista de clientes, órdenes, facturación, etcétera, está también enfrentada con otro tipo de retos. Los clientes quieren saber, por ejemplo, en el caso de las verticales de consumo, los clientes quieren saber si el producto que estoy comprando es lo último que hay, si tengo que dar algún tipo de mantenimiento, cuál fue la huella de carbón que se generó al producir este bien, etcétera, qué tan sustentable fue el proceso, qué tan amigable con la naturaleza es el producto, etcétera. Entonces, como podemos ver, los retos que enfrentan las organizaciones, tanto de cara al cliente como de cara al proceso, son muy distintos. Y para ello se requiere un nuevo conjunto de capacidades digitales precisamente para resolver ambos retos. ¿Me apoyan con un clic, por favor? Y estas capacidades digitales justamente son un cruce entre los requerimientos de negocio y en términos de objetivos y la operación, la tecnología. Y es aquí justamente en el cruce de estas dos instancias donde surge el concepto de transformación digital. En esta lámina lo que estamos viendo a continuación son las tendencias. En este contexto de aplicar la tecnología con el objetivo de impactar objetivos específicos de negocio, las tendencias han cambiado de manera radical, especialmente de marzo de este año a la fecha. Si me apoyan con un clic, por favor. En esta lámina lo que les estoy mostrando es la visión de lo que nos presentó Deloitte a principio del año, lo que veíamos como tendencias de inversión de las diferentes organizaciones en términos de la aplicación de tecnología hacia sus negocios. Y ya desde enero y febrero veíamos que las estrategias giraban en torno a la aplicación de tecnologías para el análisis de datos,
tecnologías que ayudaran a mitigar los riesgos, no solamente los riesgos físicos, sino también los riesgos de la seguridad o la informática. Y por otro lado, la modernización de la infraestructura. En muchos sectores, en toda la región de Latinoamérica, la infraestructura ya lleva muchos años en operación y ya está en un punto en el que requiere una modernización para poder mantener a las empresas competitivas en un mercado tan dinámico. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí lo que vemos es otra visión para poder también tener un complemento. En esta lámina lo que estamos viendo es la visión de Ernst & Young en cuanto a los dominios estratégicos, cómo se están alineando las estrategias de las organizaciones en cuanto al uso de las tecnologías y cuáles son los dominios de inversión. Y vamos a ver en la parte superior que todos esos dominios estratégicos se alinean mayormente en tres pilares fundamentales. Tecnologías y estrategias que nos ayuden primeramente a generar ingresos. Por otro lado, también tecnologías que nos ayuden en los procesos en generar ahorros y por otro lado, también tecnologías que nos ayuden a mitigar cualquier riesgo informático para la operación. Y las tecnologías que vayan alineadas con esos tres ejes son las que se están volviendo cada vez más relevantes. Y esto ha cambiado de manera importante durante todo este proceso de la pandemia, ya que en la primera parte de la misma, digamos los meses más o menos de febrero a mayo, lo que las empresas buscaban era poder adaptarse rápidamente a la situación que nos presentaba la pandemia. Después, en una segunda etapa, más o menos de mayo a julio, las empresas estaban buscando optimizar los costos por el impacto que estaban teniendo a sus operaciones. Y en la etapa que nos encontramos actualmente, lo que las empresas están ahora haciendo es, ya en vistas hacia una posible salida de toda esta situación, cómo va a ser la estrategia para volver al crecimiento y para volver a la rentabilidad. Entonces, es de esta manera como las tecnologías también se están readaptando a las estrategias bajo estas nuevas visiones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es justamente este tema de transformación digital. Transformación digital no es solamente... Si me ayudan una para atrás, por favor. Transformación digital no es solamente un concepto acuñado en las revistas y del que vamos a leer en muchos medios. No es un concepto etéreo que no tiene una aplicación práctica, sino todo lo contrario. Es un concepto estratégico que implica la aplicación de tecnología para el impacto en objetivos específicos de negocio de las organizaciones, con el propósito de tener una ventaja competitiva y de poder coadyuvar no solamente a la supervivencia de las organizaciones, sino a que prosperen a lo largo del tiempo con objetivos de mediano y largo plazo. Vamos ahora sí a la siguiente, por favor. Lo que vemos aquí a continuación son los diferentes casos de uso que estamos viendo en este momento, implementados en los diferentes sectores industriales, que muchos de ellos tienen que ver con la optimización de las áreas de almacenamiento, aplicaciones robóticas para la automatización de la manufactura. En el sector eléctrico vamos a ver una gran cantidad de temas de automatización en las áreas de transmisión, en las áreas de transmisión y distribución. Prácticamente todo el sector de distribución se está transformando no solamente en la parte de control, sino ahora como una fuente de generación de nuevos ingresos para las organizaciones. Y vamos a ver aquí también de manera muy importante las tecnologías colaborativas, que de marzo a la fecha se volvieron sumamente relevantes para poder ayudar a mantener la continuidad y la coordinación del negocio entre equipos virtuales. Entonces, de esta manera es como todas estas tecnologías que nos presenta acá IDC son las tecnologías principales que están soportando no solamente la continuidad del negocio, sino que van a apalancar justamente este crecimiento a futuro del que estoy hablando. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Lo que vemos aquí a continuación es una fotografía que nos da una referencia de cómo ha sido el avance en términos de digitalización y transformación digital en diferentes sectores.
Vamos a ver del lado izquierdo, en el sector manufactura, que de todas las diferentes empresas del sector manufactura en Latinoamérica, tanto empresas de manufactura discreta como continua, solamente el 27%, digamos, ya tiene un avance o una implementación de su estrategia de transformación digital. En el área de Consumer Packaged Goods, solamente un 26% de avance. No alcanzo, una disculpa, pero no alcanzo a ver aquí en la pantalla con claridad las letras. En el área farmacéutica, solamente un 11%, y el área aeronáutica y aeroespacial, solamente un 9%. Con ello, lo que quiero poner como referencia es que, contrario a lo que muchos pensamos, el proceso de transformación digital en los diferentes sectores industriales es incipiente todavía. Tenemos una gran cantidad de espacio todavía de optimización y de crecimiento en este aspecto, y diferentes estudios durante los últimos 3 años han mostrado que aquellas empresas que no estén haciendo las inversiones en tecnología para apalancar sus objetivos de negocio, eventualmente, esto eran predicciones del 2017, nos decían que en el transcurso de los 3 siguientes años se iban a ver impactadas o desplazadas dentro de sus nichos o dentro de sus mercados de negocio. Estas predicciones, desafortunadamente, las estamos viendo concretizadas durante este año 2020 y aceleradas de una manera muy importante, justamente por toda esta situación de COVID. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, aquí lo que vemos es, de manera muy resumida, cuáles son los focos que están poniendo las organizaciones como parte fundamental de su estrategia en este momento. La primera es mantener un foco en el negocio, mantener la continuidad del mismo después del impacto de toda esta situación de salud. Número 2, la ciberseguridad. En toda la región de Latinoamérica, la cantidad de ciberataques recibidos creció de manera exponencial durante los últimos 7 meses a una tasa de un 600%, lo cual prendió múltiples focos rojos en todas las organizaciones, sobre todo las que tienen un valor estratégico para la economía de los países, en términos de poder implementar mecanismos y tecnologías que permitan reducir al máximo el riesgo de intrusiones informáticas. Por otro lado, temas como la automatización de los procesos también se han vuelto relevantes porque ayudan a ser mucho más eficientes los mismos y a incrementar la eficiencia operativa. Por otro lado, las tecnologías que nos permiten el análisis de la información para la toma de decisiones, tanto de proceso como de negocio, se volvieron también muy relevantes. Y lo que se considera va a ser uno de los pilares fundamentales para volver al crecimiento va a ser justamente esta toma de decisiones basadas en datos que provienen directamente de los procesos de producción, al igual que de los procesos de negocio. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, esto que estoy presentando acá es un estudio que condujo SCM World ya en el 2015, haciendo una encuesta a más de 400 empresas a nivel mundial que ya habían implementado su estrategia de transformación digital con el objetivo de poder cuantificar los beneficios de esas estrategias. Y lo que vemos acá es el resultado muy sumarizado de esa investigación. Lo que se vio en términos generales es que las empresas que aplicaron la tecnología con objetivos específicos de negocio de manera alineada pudieron reducir los defectos en sus líneas de producción hasta en un 48%. Las caídas en las líneas de producción debidas a fallas técnicas o no técnicas se pudieron reducir casi a la mitad. Pudieron también desarrollar nuevos productos para lanzar al mercado 23% más rápido que como lo hacían anteriormente. La eficiencia operativa creció en promedio 16%. La eficiencia en el manejo de inventarios mejoró en un 35% y la reducción en el consumo de energía de kilowatt hora por línea de proceso se pudo reducir hasta en un 18%. Cuando traducimos todos estos beneficios de negocio en términos económicos, vamos a ver que el impacto de la estrategia de transformación digital fue positiva en muchos aspectos de la operación y del negocio. Vamos a la siguiente lámina, por favor.
Aquí estoy presentando algunas empresas y los rubros a los que se dedican como ejemplos justamente de empresas que aplicaron esta estrategia de transformación digital. Algunas focalizaron más en la generación de nuevas fuentes de ingreso, algunas otras se enfocaron más en la generación de ahorros y algunas otras más en la reducción de riesgos. Vamos a ver el caso de aquellas que enfocaron en la generación de nuevos ingresos. FANUC, que es uno de los principales empresas fabricantes de brazos robóticos. Stanley Black & Decker, que es una de las principales empresas fabricantes de herramientas. Después vamos a ver a Sub-Zero, que es uno de los principales fabricantes de refrigeración industrial en Estados Unidos. Después vamos a tener una empresa, aquí no pudimos poner el nombre, pero es una empresa cervecera multinacional que se encuentra en el norte de México. Por otro lado, aquellas empresas que enfocaron la estrategia en la generación de ahorros, ahí tenemos el caso de Continental, que es una de las empresas más conocidas en la fabricación de llantas para la industria automotriz. Flextronics, que es una empresa muy conocida por los temas de integración de componentes electrónicos. Y en la parte de reducción de riesgo, mismo Cisco Systems utilizó una estrategia de transformación digital aplicando la tecnología para reducir los riesgos informáticos para toda la operación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, cuando nosotros vamos a un proceso de diseño de una red para estos procesos de transformación digital, históricamente utilizábamos el famoso modelo OSI, que en la mayoría de las universidades se sigue enseñando, donde esencialmente partíamos de la parte física, del componente físico, hasta que eventualmente en la capa 7 tocábamos las aplicaciones. Sin embargo, en el contexto actual de la realidad, este modelo ha cambiado. De tal forma que hoy en día lo que mueve principalmente las inversiones de las organizaciones son los objetivos de negocio. Me apoyan con un clic, por favor. A partir de estos objetivos de negocio se derivan diferentes iniciativas que van a sustentar esos objetivos de negocio. Me ayudan con otro clic, por favor, más. Y estas diferentes iniciativas de las organizaciones son las que determinan cuáles son las capacidades digitales que deben ser habilitadas en la infraestructura de comunicaciones. Entonces, en este contexto, me ayudan con otro clic más, la infraestructura de comunicaciones debe permitir la habilitación de capacidades digitales alineadas con todas estas iniciativas de negocio. Vamos adelante, por favor, la siguiente lámina. De tal forma que bajo los nuevos paradigmas, las capas superiores en este nuevo modelo son las que determinan los servicios que deben ser habilitados en las capas inferiores, donde se encuentra justamente la infraestructura y las comunicaciones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, aquí lo que quiero mostrar un poco es cuál es el contexto de la realidad al día de hoy en los diferentes sectores industriales, cómo estamos operando. Por una parte, muchas organizaciones a lo largo de Latinoamérica siguen operando en silos. Por una parte, la línea de negocios o los encargados de llevar a cabo el proceso mismo de producción, aislados y separados completamente de toda la parte que hace la gestión del negocio desde el punto de vista administrativo. Por otro lado, en términos de ciberseguridad, cada quien se hace cargo de su propia seguridad en una manera aislada y no coordinada. Por otro lado, tenemos un sobreflujo de información. Tenemos exceso de datos que se han venido colectando a lo largo de muchos años, pero esos datos no se han convertido en información accionable. Es decir, tenemos una sobrecarga de datos, pero por otro lado, no tenemos la capacidad de utilizar esa información para poder tomar decisiones de una manera mucho más rápida y más eficiente. Y por otro lado también, considerando que hoy prácticamente todos los ecosistemas de operación y producción son ambientes multivendor, esto ha generado también un nivel nuevo de complejidad en la integración de las tecnologías con los procesos y las personas. ¿Me ayudan con un clic, por favor? ¿De qué manera las organizaciones están entonces resolviendo toda esta problemática? Número uno, la parte de trabajar en silos está desapareciendo y ahora lo que conocíamos como áreas operativas y áreas administrativas están tendiendo a fusionarse o trabajar en conjunto. Ya que justamente ese aislamiento y la descoordinación de las dos áreas paraliza el avance de las organizaciones en términos de transformación digital, por lo cual es fundamental
que estas dos áreas trabajen en conjunto. Y eso se está haciendo a través de nuevos mecanismos de coordinación o de la implementación de nuevas áreas, como áreas justamente de transformación digital o innovación, que ayudan a coordinar proyectos que tienen un impacto a nivel completo de la organización y que fungen como elementos intermediarios de coordinación entre las áreas operativas y las áreas administrativas. Por otro lado, si me ayudan con un clic más, por favor, en términos de ciberseguridad, esta se está abordando ahora de una manera holística. Es decir, aquellos tiempos donde veíamos las áreas encargadas de manera independiente de su propia seguridad o donde veíamos un centro de control con una matriz de pantallas y un guardia de seguridad mirando todo el tiempo esa matriz de pantallas, eso ya es cosa del pasado desde hace varios años. Ahora lo que se busca es tener una arquitectura integral de seguridad, que las redes de comunicaciones de nueva generación, especialmente cuando hablamos de transformación digital, son redes intrínsecamente seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de los bloques que las componen deben tener algún elemento de seguridad que ayude a minimizar los riesgos informáticos. Vamos a un clic adicional, por favor. En términos de el manejo de este sobreflujo de información, se han desarrollado nuevas tecnologías que nos permiten hacer el preprocesamiento de esta información con el objetivo de poder prepararla para poder extraer de ahí indicadores que son clave para la toma de decisiones. Y en esta nueva capa de preprocesamiento se resuelven tres aspectos muy importantes que nos impedían convertir esta información en datos accionables. Una de ellas es la normalización de la información. ¿Por qué razón esto es importante? Porque hoy en día no existe un estándar internacional para el formateo de información, por lo cual cada fabricante, cada sistema o cada subsistema puede estar generando la información en su propio formato, lo cual hace complicada la integración y la coordinación y la extrapolación de la misma. Entonces, el primer punto a resolver es la normalización de la misma. La infraestructura de comunicaciones debe ser capaz de poder recibir la información de diferentes fuentes en diferentes formatos y ponerle un formato común que nos permita después hacer cruces de información para generar información accionable. Por otro lado, también nos debe permitir garantizar la extracción de la información de las diferentes plataformas que la están generando. Esto es toda la capa de IoT. Y aquí hablamos de sensores, actuadores, motores, PLCs, sistemas SCADA, etcétera. Entonces, esta capa también se debe encargar de hacer esa extracción, normalizar la información y después, el tercer punto muy importante es poder definir las políticas para entregar el dato correcto al sistema correcto en el momento correcto. Esto es, tomando en cuenta que en la operación tenemos sistemas que nos permiten tomar decisiones para la operación, pero también hay sistemas que nos permiten tomar decisiones para el negocio, se tiene que entregar la información correcta, contextualizada de acuerdo a los requerimientos del que la necesita. Esta capa también se debe encargar de resolver ese problema. Por otro lado, me apoyan con un clic adicional, por favor. Por otro lado, en términos del análisis de la información, cómo convertimos ahora la información en datos accionables, justamente aquí vienen a colación las tecnologías de inteligencia artificial, realidad aumentada, mecanismos con tecnologías basadas en machine to machine, algoritmos de machine to machine, machine learning o deep learning. Aquí es donde se vuelven importantes porque son las herramientas que nos permiten tomar esa información normalizada, cruzarla y encontrar tendencias, patrones que nos permiten optimizar procesos o cruzar datos a un nivel mucho más profundo para la toma de decisiones de negocio. Y toda la complejidad de la integración bajo este nuevo ecosistema se resuelve o se reduce de manera significativa bajo una visión holística donde alineamos objetivos de negocio, capacidades digitales y tecnología de una forma integral. Y a esta visión es justamente a lo que nos referimos con la visión de transformación digital. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Lo que vemos aquí por último son ya aspectos un poco más tácticos de la implementación de herramientas que están utilizando las organizaciones para poder implementar este plan estratégico desde un punto de vista ya más táctico. Vamos a la siguiente lámina, por favor.
Ahora, cuando estoy hablando acá de capacidades digitales, quiero también hacer un énfasis importante, en el sentido de que estamos sufriendo un cambio de paradigma muy fuerte, en el sentido de que las organizaciones ya no están saliendo a comprar tecnología. O este concepto de que las organizaciones compran tecnología, ya sea en forma de hardware o software o la combinación de ambos, esto ya está quedando atrás. Las organizaciones en lo general no se dedican a la administración de tecnología. Lo que cada organización tiene como meta principal es producir el bien o servicio para el cual fue creada. Y en este contexto lo que hacen es adquirir una serie de capacidades digitales necesarias para impactar objetivos específicos de sus negocios apoyados en la tecnología. Ahora, ¿cuáles son estas capacidades digitales de las que tanto hablo? Bueno, pueden ser la capacidad de poder llevar a cabo un mantenimiento basado en condiciones o de tipo predictivo, o la capacidad de poder detectar fallas de calidad en mi proceso, o la capacidad de poder colaborar de manera virtual entre todos mis equipos de trabajo, o la capacidad de poder medir la eficiencia de toda mi operación. Entonces, estas capacidades para poder ser implementadas pueden requerir un componente tecnológico en forma de hardware o software o la combinación de ambos, y es así como las compañías eventualmente compran la tecnología, pero no comprando la tecnología como el objetivo primario, sino la tecnología como la capa subyacente sobre la cual vamos a habilitar estas capacidades digitales que tienen una relevancia importante de negocio porque impactan directamente los objetivos de cada organización. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, acá lo que vemos son, en términos generales, cuáles son las 4 grandes características que estas nuevas infraestructuras de comunicaciones deben tener. Y hablo no solamente del sector eléctrico, sino prácticamente de cualquier red de nueva generación que está sustentando una estrategia de transformación digital. En general, deben ser redes o infraestructuras que permitan la colaboración tanto entre las áreas operativas, pero también para las áreas administrativas, y no solamente de forma presencial, sino ahora también de forma virtual o en un ambiente híbrido. Por otro lado, también deben permitir la integración de todos los sistemas de automatización y control, porque son justamente los que se encargan de llevar a cabo el proceso de producción. Por otro lado, deben ser redes que generen información para la inteligencia de proceso y la inteligencia de negocio, es decir, por un lado para el proceso, para generar información que nos lleve a optimizar el proceso y generar ahorros, y por otro lado que generen información accionable de negocio que nos permita mejorar la toma de decisiones para la generación de ahorros o la generación de ingresos o mejorar la atención del cliente. Y por otro lado, como ya había comentado, estas redes son intrínsecamente seguras. Es decir, cada bloque que las compone debe tener un elemento de seguridad, ya sea de tipo activo o pasivo, que contribuya en reducir el riesgo de intrusión para las organizaciones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando ya empezamos a entrar al aspecto táctico del diseño, cómo implementamos estas redes, vamos a ver que ya no utilizamos propiamente el modelo OSI de 7 capas, sino en su lugar estamos utilizando este modelo, que es el famoso modelo ISA 95 o modelo de Purdue, donde mirándolo de arriba hacia abajo vamos a ver en la capa superior las capas 4 y 5, donde están los procesos administrativos y de gestión de negocio y gestión de la parte de logística. Después vamos a tener una capa intermedia o la conocida como DMZ, o esta capa de seguridad que nos va a permitir detectar cualquier intento de intrusión no autorizada que venga de las comunicaciones norte-sur o sur a norte. Después, a continuación, tenemos la capa 3 o el plano de control de las plantas, donde se lleva a cabo toda la inteligencia o donde tenemos el sistema de control distribuido para las diferentes fases o líneas de proceso. Y en la parte inferior, donde vemos las líneas de celdas o las zonas de control, es donde se está llevando a cabo propiamente el proceso de producción en las organizaciones. Y aquí es donde tenemos los elementos más básicos de control de variables o control primario de procesos. Entonces, en términos generales, este es el modelo hacia el cual todas las organizaciones están tendiendo a
a implementar por el hecho de que nos da un nivel jerárquico que nos permite tener un mayor control sobre las comunicaciones y sobre las transferencias de información que van de las áreas de proceso hacia las áreas administrativas y viceversa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, cuando vemos este modelo de Purdue ya implementado en un aspecto más aterrizado a la realidad, vamos a ver una topología como lo que estoy presentando acá de manera a bloques. En la parte del centro, en la parte inferior, vamos a ver las líneas de proceso, donde tenemos aquí, como ya había comentado, los lazos de control de variables o los lazos primarios de control. Los PLC, los dispositivos electrónicos inteligentes y algunos servicios de valor agregado como circuito cerrado de televisión, comunicaciones de voz o comunicaciones de datos. En la parte vamos a ver el plano de control de la planta, donde vamos a tener las redes de operación, donde tenemos los sistemas SCADA que nos permiten hacer un control distribuido hacia diferentes lazos de control. Después tenemos ahí también un elemento que nos permite integrar todas las comunicaciones vía radio push-talk a través de protocolos como Matra o Tetra. Después en el centro, esa forma de triangulito, generalmente son elementos que nos permiten la comunicación remota y que hoy en día se han vuelto muy importantes para la continuidad de la operación y que permiten la conectividad del personal que lleva a cabo labores de mantenimiento y supervisión o conectividad para expertos remotos, pero que hoy en día también debe ser asegurada de una forma especial, porque si no se convierte en una puerta trasera que los hackers están utilizando en el 17% de los casos para poder acceder de manera ilegal a la operación de las organizaciones. Del lado izquierdo vamos a tener las redes de comunicaciones inalámbricas que soportan a la operación, basadas en estándares como Wi-Fi 802.11, ya sea ACN o AX con las nuevas versiones de Wi-Fi 6. Y en la parte inferior vamos a ver en algunos casos otros sistemas de radiofrecuencia aplicados para temas de control industrial con protocolos especiales como Wireless HART o ISA 100. En la parte central, en la parte superior, vamos a ver la DMZ o esta capa de seguridad de la que ya había hablado previamente, que nos va a permitir la implementación de políticas para el intercambio de información entre toda la etapa de control y las áreas administrativas que vemos del lado derecho. En el lado derecho, por otro lado, vamos a ver la parte administrativa de la operación con una arquitectura más tradicional, con core, distribución, acceso, un data center, y en el data center vamos a ver dos de los elementos más importantes para la gestión del negocio, que es, por una parte, el servidor de ERP o el Enterprise Resource Planning, y por otro lado, el sistema que hace la gestión de insumos para toda la operación, o el MRP. Entonces, de esta manera es como las organizaciones van adaptando el esquema de su operación para seguir con el modelo de Purdue y poder tener este modelo jerárquico que también nos permite tener un mayor control y mayor escalabilidad en las operaciones y poder extraer la información de una manera mucho más controlada para poder generar estos indicadores accionables. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, de manera muy rápida, en la parte de las líneas de proceso, cuando hablamos de tecnologías como tecnologías de acceso, machine learning, machine to machine, ciberseguridad, estas tecnologías típicamente las vamos a ver en la parte del control de las líneas o el control primario de las variables. En el plano de control de las plantas vamos a hablar también de ciberseguridad, tecnologías cognitivas, realidad aumentada. Este tipo de tecnologías lo vamos a ver mayormente implementadas en estas zonas. Del lado izquierdo, en las redes inalámbricas, vamos a hablar ahí normalmente de tecnologías de acceso, ciberseguridad, en algunos casos también de temas de realidad aumentada y aplicaciones de soporte a la operación. Por otro lado, en la DMZ vamos a hablar también de analítica de datos enfocada a la ciberseguridad, servicios de nube y en términos generales también de tecnologías basadas en estándares como NERC, CIP y IS 62443,
van a ser muy relevantes en este bloque. Y por otro lado, del lado derecho, en la red administrativa, vamos a hablar normalmente de aspectos de renovación tecnológica, tecnologías de acceso, tecnologías de nube, tecnologías de colaboración en ambientes virtuales, tecnologías de virtualización, etcétera. Entonces, de esta manera, cuando tratamos de identificar aspectos tecnológicos con las diferentes áreas de una organización, es más o menos a un alto nivel como las vamos a ver mapeadas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, hasta este punto empecé a platicar de la relevancia de los datos, no solamente para la optimización de los procesos, sino también para la toma de decisiones. Pero, como todos sabemos, los datos se pueden generar en cualquier parte del proceso, o tanto operativo o en cualquier parte del proceso administrativo. Entonces, aquí lo relevante es cómo convertimos esos datos que aparentemente ya veníamos colectando desde hace muchos años y que hasta este momento o hasta hace pocos años no tenían un valor significativo, cómo convertimos esa información en datos que tengan un gran valor estratégico para las organizaciones. Entonces, vamos a la siguiente lámina para poder explicarlo. En esta lámina lo que estoy explicando, lo que ustedes están viendo es un muestreo. Este muestreo representa datos que pueden aplicar prácticamente para cualquier proceso industrial. Por un momento pensemos que lo que estamos midiendo acá, en mi caso, estando acá en México, México es muy conocido por la producción de tequila. Entonces, imaginemos por un momento que lo que estamos mirando acá son muestras de un proceso de producción de tequila. Y en la producción del tequila, una de las variables o la variable más importante es la temperatura para la cocción del mosto. ¿Por qué es importante esto? Porque existe una norma nacional para la elaboración de tequila, que es la NOM 006, que entre otras cosas nos dice cuál es la temperatura adecuada para poder hacer la cocción del mosto, para que el producto resultante después de ser destilado se le pueda llamar tequila y no simplemente destilado de agave. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque a un litro de lo que llamamos tequila de buena calidad puede llegar a venderse hasta en $100 o más de $100 ese litro, mientras que a un líquido denominado genéricamente destilado de agave probablemente el valor de venta puede ser menor a $1. Entonces, por esa razón, para las organizaciones, el control, las empresas que se dedican a la fabricación de tequila, el control de la temperatura es de suma importancia. Entonces, volviendo a la gráfica, lo que vemos aquí en la parte media es justamente el punto ideal de ese valor de temperatura de acuerdo a la norma, ¿sí? Y esto lo estoy marcando con la letra mu, que representa la media o el valor ideal de esa variable para ese proceso. Entonces, lo que vemos en los puntos azules son muestreos de temperatura del proceso. Vamos a ver que estas muestras de temperatura oscilan alrededor de la media. ¿Por qué? Porque por lo general las variables como la presión, temperatura, flujo, etcétera, son muy difíciles de controlar y es muy difícil que se mantengan al 100% del tiempo en el valor óptimo para el proceso. Siempre va a haber variaciones derivadas de condiciones ambientales. Lo importante es que en nuestros procesos sabemos que tenemos ciertos límites o ciertos rangos de tolerancia. Lo importante es que la variable no rebase esos límites de tolerancia ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, se vuelve relevante también medir esas variaciones de esas muestras con respecto a la media. Y la manera como lo hacemos es mediante el cálculo de la varianza o la desviación estándar. Volviendo a la gráfica, vamos a ver en la esquina superior derecha cómo hacemos este cálculo de la varianza. Y vamos a ver que la varianza la calculamos como la raíz cuadrada de toda la sumatoria de las desviaciones con respecto a la media, elevado al cuadrado entre el número de muestras que tomemos. Evidentemente, a mayor número de muestras, mayor precisión en el cálculo. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a obtener este dato, y mediante los dos datos que vemos en esta gráfica, por un lado la media y por otro lado la desviación estándar, prácticamente con esos dos datos podemos describir el comportamiento de un proceso completo, ya sea dentro de una subestación, dentro de un proceso de transmisión, dentro de un proceso de generación o incluso dentro de un proceso de producción de tequila. Entonces, hoy en día estos dos datos, la media y la desviación estándar, se vuelven importantísimos
para conocer el comportamiento de un proceso que se comporta de una manera más o menos gaussiana, que es la mayoría de los casos. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, como ya había comentado, cuando estos datos, si nosotros viéramos la gráfica tal como la presenté y no les diera el contexto, difícilmente alguien podría explicar qué es lo que está pasando ahí o podría interpretar alguna información que fuera de relevancia para la toma de decisiones de proceso. Entonces, cuando esa gráfica la regraficamos, valga la expresión, utilizando un patrón de Gauss, vamos a ver que en la esquina superior izquierda ya empezamos a ver algo que asemeja un poquito una campana de Gauss, pero le falta detalle. Por otro lado, cuando empezamos a mapear los puntos de la gráfica anterior, vamos a ver por ahí que tenemos algunos picos y algo que parece emular una campana de Gauss. Sin embargo, es muy importante para la toma de decisiones hacer un preprocesamiento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver un pequeño pico en la parte superior de la gráfica que pudiera parecer que algo está pasando, algo se está saliendo del comportamiento gaussiano, que puede ser en la mayoría de los casos algo que lleve a una toma de decisiones inmediata o que alerte de algún problema en el proceso, aunque no necesariamente sea de esta manera. Entonces, cuando aplicamos técnicas de análisis de datos, vamos a ver que estos elementos que se salen del común, los conocemos como outliners, no necesariamente implican que haya un problema con el proceso, sino que puede ser simplemente una muestra de un conjunto mucho más grande que a lo mejor tuvo un valor por encima de los promedios del proceso, pero que no necesariamente implica que haya un problema. Entonces, por esa razón, cuando ya estos datos los completamos con patrones conocidos o modelos gaussianos, vamos a ver gráficas ya mucho más suaves, mucho más completas, como la que vemos en la esquina inferior derecha, donde ya prácticamente ahí podemos identificar cuál es el punto medio, que es el pico de la gráfica, y a partir de ahí podemos ver cuál es su desviación estándar, y sabemos que cualquier dato que caiga dentro de esta campana va a estar dentro del rango operativo del proceso, y cualquier dato que caiga fuera de esta gráfica implica que tenemos que tomar una acción o que el proceso tiene que ser ajustado. Entonces, de esta manera es como rápidamente podemos implementar modelos donde en base a estos modelos gaussianos y la toma de datos de campo podemos rápidamente implementar mecanismos para la optimización de los procesos. Vamos adelante, por favor. Ahora, como ya había comentado, cuando vemos un modelo gaussiano como este, podemos tomar decisiones para la optimización del proceso, pero la utilidad va mucho más allá. En las organizaciones también se puede utilizar este modelo gaussiano para poder predecir las ventas de un producto o para poder controlar los momentos de push y pull en los cuales mandamos un producto o mandamos un producto, digamos, a una área de almacenamiento o sacamos un producto de un área de almacenamiento. Y aquí quiero hablar justamente de cómo hacemos eso. ¿Me apoyan con un clic, por favor? Entonces, lo que vemos aquí en la parte superior es básicamente la ecuación que define la curva que vemos ahí abajo. Parece una ecuación complicada, pero realmente no lo es. Si vemos con detenimiento las variables, vamos a ver que toda esta ecuación integral depende esencialmente de solamente dos variables. La primera, que es la media, que ya platicamos, que es justamente este valor óptimo de los procesos, y la segunda, que es la desviación estándar, que en la lámina anterior vimos cómo se calcula. Todo lo demás son constantes matemáticas. Entonces, como podemos deducir de esto, en base a los mismos dos datos que ya habíamos calculado, la media y la desviación estándar, podemos definir todo el comportamiento de un proceso gaussiano. Dentro de este comportamiento gaussiano, si me ayudan con un clic adicional, por favor. Francisco, muchas gracias, por toda la exposición que nos está brindando hasta este momento. Únicamente para indicarle que por un tema de programa nos quedan 5 minutos para poder concluir con esta ponencia. Correcto. Vamos entonces más adelante con la exposición. Vamos a la penúltima lámina, por favor. Si me apoyan para ir a la penúltima lámina, por favor.
Una antes, por favor. O dos antes. Antes. Una antes, por favor. Aquí. Bueno, aquí quiero de manera muy resumida presentar cuando llevamos ya a cabo todo el proceso de diseño y llevamos a la práctica toda la aplicación de todas las capacidades digitales de las que ya hablé en el contexto del diseño de una red de nueva generación basada en el proceso de transformación digital y el modelo 4.0, vamos a llegar a algo como lo que vemos acá. Una red integral que por un lado permite habilitar todos los sistemas de control de acceso, toda la parte de control y aplicaciones de control crítico, toda la parte de control de los procesos, toda la parte, en el caso eléctrico, de medición inteligente, la gestión de flotillas, toda la conectividad y automatización de las subestaciones, tanto de transmisión como distribución, la conectividad a nivel nacional a través de una red de área amplia, como puede ser una MPLS, para la conectividad también de los centros de datos que alojan todos los aplicativos para la operación y para el negocio, y en la parte superior las dos áreas de gestión de que normalmente tienen las organizaciones, una para la gestión operativa y una para la gestión administrativa. Y desde el punto de vista de seguridad, estas infraestructuras deben alinearse con normativas internacionales como NERC, CIP y IS 62443, como ya había comentado. Y vamos a la última, ahora sí, una para adelante, por favor. Este es un video muy corto de apenas 1 minuto, donde quiero ejemplificar un poco de lo que estamos viendo ya de aquí al futuro de las organizaciones en términos de la aplicación de tecnologías de realidad aumentada hacia los procesos de producción. Si me ayudan a darle clic al video, por favor. Lo que vamos a ver aquí en el video es básicamente la manera como la información se presenta de manera contextualizada en un proceso de operación a través de los dispositivos móviles. Esto está significando un cambio de paradigma importante en el sentido de que la información ya no solamente radica en las computadoras en un centro de control, sino que la información va a estar directamente ligada al proceso, a los componentes de la maquinaria, y va a ser fácilmente accesible a través de cualquier interfaz que tengamos disponible, como puede ser una tableta, un teléfono o cualquier otro tipo de dispositivo móvil. Y aquí en este tipo de aplicación se ve de manera muy resumida todo el proceso de conectividad a través del IoT, la extracción y normalización de datos, el almacenamiento de la misma en bases de datos y las interacciones con las aplicaciones de nueva generación que nos convierten este dato crudo en información en base a la cual podemos tomar decisiones de proceso y de negocio. Y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, nuevamente por su participación y sobre todo por abordarnos este tema que estamos completamente seguros que ha sido muy enriquecedor para todas las personas que en este momento están presenciando este seminario. Y sobre todo, muchas gracias, don Francisco, por aceptar la invitación a esta actividad. Con todo gusto.